El salón privado del restaurante era un murmullo de risas y cristal. Lámparas de araña arrojaban una luz dorada sobre manteles de lino blanco, creando un escenario perfecto para una noche perfecta. Mia, con su vestido de seda color esmeralda y el cabello oscuro recogido con elegancia, era el centro de ese universo. A sus 28 años, sentía que cada pieza de su vida encajaba con la precisión de uno de sus diseños de interiores. Su carrera en ascenso, el amor de su familia y sobre todo, Marco, su prometido. El anillo en su dedo brillaba bajo las luces, una promesa tangible de un futuro que ella había dibujado con líneas de confianza y respeto. Miró a Marco, sentado a su lado, y su corazón se expandió. Él le devolvió la sonrisa, una de esas sonrisas que parecían capaces de conquistar el mundo. Entonces, Marco se puso de pie, copa en mano. El murmullo se convirtió en un silencio expectante. Las sonrisas de ambas familias lo bañaban de luz, esperando las palabras que sellarían aquella unión. «Quiero que todos sepan que amo a Mia», comenzó, y un suspiro de alivio y ternura recorrió la sala. Pero su tono cambió, adquiriendo un filo arrogante. «Pero también quiero dejar algo claro, como hombre, me reservo el derecho de estar con quien yo quiera, cuando yo quiera». El aire se congeló. Las sonrisas se petrificaron. Antes de que nadie pudiera procesar la brutalidad de sus palabras, sus ojos se clavaron en ella. Y Mia, ella lo aceptará, porque en esta relación, su opinión no tiene ni voz ni voto. El tenedor de la madre de Mia cayó sobre el plato. El sonido metálico resonó como un disparo en el silencio sepulcral. Para Mia, el mundo se detuvo. El color abandonó su rostro. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Su mente de repente se convirtió en un proyector enloquecido, mostrando escenas que hasta ese momento no tenían sentido. Hacía 3 semanas. Un mensaje iluminó el teléfono de Marco pasada la medianoche. Él lo apagó con un movimiento rápido, casi violento. «¿Quién es a estas horas?», preguntó ella, con la voz adormilada. «Trabajo», respondió él, dándole la espalda. «Un cliente pesado». Su tono fue cortante. Demasiado cortante. Pero ella estaba cansada, y el amor es un somnífero poderoso. Le creyó. Recordó las noches en que llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella, una fragancia dulce y barata que él atribuía a una reunión en un bar concurrido. Recordó su distancia, ese abismo que se había abierto entre ellos en la cama. Sus caricias se habían vuelto mecánicas, sus conversaciones, superficiales. Ella lo achacaba al estrés de la boda, a la presión de fusionar 2 vidas, 2 familias. No era normal tener dudas, no era normal sentirse abrumado. Se repetía esas preguntas como un mantra, construyendo justificaciones para tapar las grietas que aparecían en sus cimientos. La semana pasada, mientras le mostraba los planos de la casa que estaban remodelando, el hogar que ella diseñaba con cada gramo de su ilusión, él apenas levantó la vista del celular. «Sí, cariño, está quedando lindo», murmuró, sin interés. El desinterés en su voz fue como una pequeña astilla clavada en el corazón. Ella sintió un escalofrío, una premonición que decidió ignorar. Era solo cansancio, se dijo. Solo estrés. Ahora, en el silencio ensordecedor del restaurante, todas esas astillas se unían para formar una daga. Las mentiras mal explicadas. La frialdad emocional. El comportamiento extraño. No eran señales de estrés. Eran los ensayos de esta ejecución pública. Él no la estaba probando, la estaba sentenciando. La mujer serena y confiada de hacía 5 minutos se había desvanecido. En su lugar, había una extraña, con las manos temblorosas sobre el regazo y un vacío helado en el pecho. Sintió las miradas de todos sobre ella, la lástima, la conmoción, el morbo. Cada par de ojos era un juez. La humillación era un veneno que le recorría las venas, paralizándola. El hombre que amaba, el hombre a quien le había entregado sus sueños, acababa de demolerla frente a las personas más importantes de su vida. Y lo había hecho con una sonrisa. El primer golpe fue el de su padre. Se puso de pie, un hombre de pocas palabras pero de presencia imponente, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. «Retira lo que dijiste, Marco».
No era una petición, era una orden. El padre de Marco, un hombre acostumbrado a apagar fuegos con sonrisas y dinero, intervino de inmediato. Por favor, Ricardo, fue una broma de mal gusto, el chico está nervioso por la boda. Pero Marco, ensoberbecido por el poder que creía tener, sacudió la cabeza. No es una broma, es la verdad. Sus ojos buscaron a Mía, no con amor, sino con un desafío frío, y es hora de que lo entienda. El caos estalló, gritos ahogados, murmullos de incredulidad. La familia de Mía, unida por el espanto, se levantó en bloque. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas de furia, la tomó del brazo. Vámonos, mi amor, ahora mismo. Mía se movió por inercia. Sus piernas no le pertenecían. El lujoso salón, que minutos antes era el escenario de su sueño, ahora se sentía como una jaula de miradas. Cada rostro era un espejo que reflejaba su humillación. Al pasar junto a Marco, no lo miró. No podía. El hombre que amaba se había convertido en un monstruo, y ella no tenía fuerzas para enfrentar su rostro. Salió de allí sin decir una palabra, el vestido esmeralda ondeando tras ella como una bandera rota. Los días que siguieron fueron un borrón de silencio y oscuridad. Se encerró en su apartamento, el que habían elegido juntos, y que ahora se sentía ajeno y frío. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes. Marco. Su madre. Sus suegros. Amigas. No contestó a nadie. El zumbido constante del celular era la banda sonora de su colapso. Se sentaba en el suelo, abrazando sus rodillas, reviviendo la escena una y otra vez. La sonrisa de Marco. El silencio de los invitados. El peso de la lástima en sus ojos. ¿Cómo no lo había visto? Era tan ciega, se torturaba con cada recuerdo, cada señal que había ignorado. El perfume ajeno, las llegadas tarde, la distancia emocional. No eran grietas, eran abismos, y ella los había tapado con la venda de un amor que solo existía en su cabeza. Su autoestima, antes sólida como una de sus estructuras, se había desmoronado. Se sentía estúpida, ingenua, rota. La vergüenza era una capa pegajosa que no podía quitarse de encima. Sus amigas se dividieron, tal como se divide un país en guerra civil. Algunas, como Sofía, la llamaban con una furia protectora. Es un cerdo narcisista, Mía. Tienes que dejarlo. Te mereces mucho más. Pero otras, sutilmente, le aconsejaban prudencia. Piénsalo bien, le escribió una de ellas en un largo mensaje. Los hombres cometen errores. No vas a tirar por la borda una vida entera por una mala noche. Perderías demasiado. Perderlo todo. La frase resonó en su cabeza. ¿Qué era todo? Una casa bonita, un estatus social, un hombre que la consideraba un objeto sin voz ni voto. El aislamiento era su único refugio. Pero Marco no se lo iba a permitir. Sus mensajes pasaron de las súplicas falsas a la manipulación abierta. Amor, estás exagerando. Fue una prueba. Quería ver si nuestro amor era incondicional. No dejes que tu familia te lave el cerebro. Vuelve a casa. Te necesito. Leer esas palabras fue como recibir una bofetada en el alma. No había arrepentimiento. No había remordimiento. Solo un ego herido que exigía ser alimentado. Fue esa noche, leyendo su último mensaje, que algo dentro de ella se quebró. Pero no fue un quiebre de debilidad, sino de liberación. El dolor profundo y paralizante comenzó a transformarse en una furia helada y cristalina. Se levantó del suelo. Caminó hacia el espejo del baño y se miró. Vio a una mujer con los ojos hinchados y el rostro pálido, pero por primera vez en días, vio una chispa en su mirada. La chispa de la dignidad. La víctima se estaba disolviendo, y en su lugar, nacía una estratega. Su primera acción fue un ritual silencioso y poderoso. Fue a su joyero, sacó la elegante caja de terciopelo azul que contenía el anillo de compromiso y la abrió. La joya brilló, burlándose de ella. Con una mano firme que ya no temblaba, se quitó el anillo. Lo colocó de nuevo en su nicho de seda. El porclic asterisco de la caja al cerrarse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en su vida. Tomó una tarjeta en blanco y escribió, con una caligrafía clara y decidida,
Te devuelvo tu concepto de amor, mi voz y mi voto son míos, no añadió nada más. Guardó la nota dentro de la caja. Llamó a un servicio de mensajería y dio la dirección de la oficina de Marco. 20 minutos después, el paquete estaba en camino. Luego, comenzó la purga. Abrió su celular y, uno por uno, bloqueó su número. El de su madre. El de su padre. El de sus amigos en común que habían optado por el silencio cómplice. Entró a sus redes sociales y eliminó cada foto, cada recuerdo, cada conexión. Con cada toque en la pantalla, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Estaba construyendo un muro, no para esconderse, sino para proteger el territorio que estaba a punto de reconquistar. Finalmente encendió su computadora. Abrió los planos de su último proyecto, uno que había dejado en pausa, el diseño de un centro comunitario para mujeres. Un refugio. Un lugar para reconstruir vidas. Mientras sus dedos volaban sobre el teclado, trazando líneas y eligiendo colores, una sonrisa amarga pero real se dibujó en su rostro. Ya no estaba diseñando un edificio. Estaba diseñando su nueva vida, ladrillo a ladrillo, voto a voto. El trabajo se convirtió en su santuario. Los días de Mía comenzaban antes del amanecer, en el silencio de su estudio, con el aroma del café recién hecho y la luz azulada de la pantalla de su computadora. El Centro Comunitario para Mujeres ya no era solo un proyecto, era su manifiesto. Cada línea que trazaba, cada pared que diseñaba, era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo a su alrededor y dentro de sí misma. Creó espacios abiertos, llenos de luz natural, con jardines interiores donde las mujeres pudieran respirar, salas de terapia con paredes que absorbían el sonido, para que los secretos y las lágrimas tuvieran un lugar seguro. Un taller de arte para transformar el dolor en belleza. Estaba diseñando un útero, un lugar para renacer. Una noche ahogada por un recuerdo fugaz de la sonrisa de Marco, sintió la necesidad de escribir. No para él, para ella. Abrió un blog anónimo, sin fotos, sin nombre. Lo llamó La Voz Sin Voto. Su primer post fue corto, casi un telegrama de su dolor. Por anoche me dijeron que mi opinión no tenía valor. Hoy decidí que mi silencio tampoco lo tendrá. Lo publicó y cerró la computadora, esperando sentir solo el vacío. Pero a la mañana siguiente, había 3 comentarios, luego 10, 100. Mujeres de todas partes del mundo respondían a su grito silencioso con los suyos. Por, a mí me lo dijo mi padre. Por, mi jefe, la semana pasada. Por, mi esposo cada día. Su bandeja de entrada se llenó de historias de humillación, de resiliencia, de pequeñas victorias. Mía leía cada mensaje con el corazón en un puño. Ya no era su historia. Era la historia de miles. Su vergüenza personal se estaba transformando en un estandarte de fuerza colectiva. Siguió escribiendo, cada post más valiente que el anterior, convirtiendo su blog en un refugio digital, un eco de lo que estaba construyendo con ladrillos y cemento. Mientras tanto, Marco vivía en una realidad paralela de furia y confusión. El anillo devuelto, con esa nota cortante, fue una ofensa que su ego no podía procesar. ¿Cómo se atrevía? Al principio, creyó que era un berrinche, un drama temporal. Pero los días se convirtieron en semanas, y su silencio era un muro impenetrable. Sus llamadas iban directo al buzón de voz. Sus mensajes quedaban sin leer. La mujer que él creía poseer se había evaporado. Las consecuencias no tardaron en llegar. La historia de la cena se había filtrado, adornada con detalles cada vez más vergonzosos. En una reunión de negocios, un socio potencial le hizo una pregunta a quemarropa. Oye Marco, ¿es cierto lo que cuentan de tu fiesta de compromiso? Porque si tratas así a tu futura esposa, no quiero imaginar cómo tratas a tus socios. La sangre le subió al rostro. Perdió el contrato. Sus amigos, antes solícitos, ahora lo evitaban o lo miraban con una mezcla de pena y desprecio. Su imagen de hombre exitoso y carismático se estaba desmoronando, revelando al patán inseguro que había debajo. La presión más grande vino de su propia casa. Su padre lo citó en su despacho, un lugar reservado para crisis. No hubo abrazos ni palabras de consuelo, solo el frío acero de la decepción. Has convertido a esta familia en el hazmerreír de la ciudad, dijo su padre, con la voz tan afilada como un bisturí.
No me importa si la quieres o no, no me importa tu estúpido orgullo. Arregla esto, pídele perdón, cásate con ella, haz lo que tengas que hacer. Tenemos una reputación que proteger. La amenaza era clara. Su futuro en la empresa familiar, su herencia, todo pendía de un hilo. Desesperado, Marco jugó su última carta. La esperó fuera de su edificio una noche. Cuando Mia lo vio, su primer instinto fue el miedo. Pero luego, una calma gélida la invadió. Había ensayado esa escena en su mente 1000 veces. Él se acercó, su rostro una máscara de arrepentimiento mal actuado. Mia, por favor, hablemos, suplicó. Su voz, que antes la derretía, ahora le sonaba hueca. Ella no se movió, no dijo nada. Cometí un error, el peor de mi vida, estaba presionado, asustado. Dije una estupidez, pero te amo, no puedo vivir sin ti. Mia lo miró a los ojos, y por primera vez, lo vio de verdad, no al hombre encantador que la había conquistado, sino a un niño asustado, un manipulador acorralado. No, Marco, dijo ella y su propia voz la sorprendió por su firmeza. No cometiste un error, mostraste quién eres, y te creo. Pero podemos arreglarlo, insistió él, tratando de tomar su mano. Ella la retiró. No hay nada que arreglar, lo que había, lo rompiste. Y no se puede volver a pegar. Se dio la vuelta, y caminó hacia la puerta del edificio. No puedes hacerme esto, gritó él, su máscara cayendo para revelar la rabia. Arruinarás mi vida. Mia se detuvo un segundo, sin girarse. Tú arruinaste la tuya, Marco, yo solo estoy salvando la mía. Entró al edificio y cerró la puerta. El porclic por del cerrojo fue el punto final. No sintió tristeza, ni siquiera rabia. Sintió paz. Pero no sabía que, a unas calles de allí, en un despacho con vistas a la ciudad, el padre de Marco colgaba el teléfono tras una llamada breve y concisa. El proyecto del Centro Comunitario del Distrito 7, dijo a su interlocutor. Quiero que investigues cada permiso, cada contrato, cada proveedor. Encuentra algo. Lo que sea. Esa chica necesita aprender que nadie avergüenza a nuestra familia y se sale con la suya. Una sombra larga y poderosa comenzaba a proyectarse sobre el nuevo y brillante futuro de Mia. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. El ataque fue quirúrgico, diseñado para desangrarla lentamente. Una mañana, una orden de cese de obras apareció clavada en la valla del centro comunitario, citando supuestas irregularidades en los permisos de zonificación. Días después, un artículo malicioso en un periódico de segunda categoría insinuaba un desvío de fondos en su proyecto, con una foto de Mia sonriendo en un evento, sacada de contexto para hacerla parecer frívola y culpable. No había pruebas, solo veneno, pero el veneno, cuando se inyecta en la opinión pública, se propaga rápido. Los patrocinadores comenzaron a llamar, nerviosos. Algunos proveedores pusieron en pausa las entregas. La sombra de la familia de Marco era larga y asfixiante. Por un momento, sentada en su oficina en medio de la noche, rodeada de planos que ahora parecían papel mojado, Mia sintió el viejo y familiar hielo del pánico. Querían destruirla, no solo su carrera, sino su propósito. Querían demostrar que sin ellos no era nada. Pero ya no era la mujer que se sentaba en el suelo a llorar. Tomó su teléfono y abrió su blog. Con los dedos firmes, escribió el post más personal y crudo de todos. No se defendió de las acusaciones, las expuso. Hace unos meses, un hombre me dijo que mi voz no tenía voto en mi propia vida. Hoy, su familia usa su poder para demoler las paredes del lugar que hemos construido, para que miles de voces sean escuchadas. No es un ataque contra mí. Es un ataque contra todas nosotras. Quieren que volvamos a nuestro rincón silencioso. Y mi pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? La respuesta fue un maremoto. En menos de 24 horas, el hashtag Yo Tengo Voz se hizo viral. Mujeres de todo el país, desde amas de casa hasta directoras ejecutivas, compartieron el post de Mia junto a sus propias historias. Periodistas de medios importantes, que habían ignorado el artículo sensacionalista, ahora veían la verdadera noticia: el abuso de poder de una familia influyente contra un proyecto comunitario. Al día siguiente,
una multitud pacífica de mujeres se congregó frente a la obra paralizada, con pancartas que decían, "La voz sin voto está aquí", y "Construimos, no destruimos". La narrativa había cambiado, Mia ya no era una sospechosa, era un símbolo. El intento de venganza del padre de Marco fue un misil que dio la vuelta y explotó en su propia casa. Una investigación periodística destapó un historial de tácticas empresariales dudosas y tráfico de influencias, todo para proteger el ego herido de su hijo. Socios de toda la vida se distanciaron, los contratos se evaporaron, y el apellido, antes sinónimo de poder, se convirtió en sinónimo de vergüenza. El imperio que tanto se esforzaron por proteger, se resquebrajó bajo el peso de su propia arrogancia. Marco lo perdió todo. La empresa familiar lo relegó a un puesto simbólico sin poder. Sus amigos desaparecieron. Se quedó solo en un apartamento de lujo que se sentía como un mausoleo, rodeado de objetos caros que ya no podían llenar su vacío. A veces, en la soledad de la noche, buscaba el blog de Mia. Leía los comentarios, veía las fotos del centro comunitario avanzando, y un sentimiento amargo, una mezcla de envidia y arrepentimiento, lo consumía. Había querido una mujer trofeo, un objeto hermoso que validara su estatus. Y al intentar romperla, solo había conseguido destrozarse a sí mismo con los pedazos. 2 años después, el centro Renacer era una realidad vibrante. El sol de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales, iluminando un taller de cerámica donde un grupo de mujeres reía a carcajadas. En el jardín interior, otras leían en silencio, con una paz que parecía casi sagrada. Mia caminaba por los pasillos, no como una directora, sino como una más. Llevaba unos vaqueros, una camiseta blanca y el pelo suelto. Su sonrisa ya no era una promesa para los demás, sino una afirmación para sí misma. Sofía, su amiga incondicional, la alcanzó con 2 tazas de café. «Míralas», dijo Sofía asintiendo hacia el jardín. «¿Te acuerdas de cuando todo esto era solo un dibujo en una servilleta?» Mia sonrió, un gesto genuino que le llegaba a los ojos. «Me acuerdo de cuando yo era solo un dibujo en la vida de otra persona», respondió, su voz serena. Miró a su alrededor, al murmullo de vida, a la fuerza silenciosa que impregnaba cada rincón. Se sentía completa. No porque hubiera encontrado a otro amor, sino porque se había encontrado a sí misma. La traición había sido una demolición, un terremoto que arrasó con todo lo que creía seguro. Pero sobre los escombros, había aprendido que los cimientos más sólidos no se construyen con promesas ajenas, sino con el respeto propio. El dolor no se había ido del todo, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le recordaba la increíble capacidad del ser humano para reconstruirse. Descubrió que la verdadera libertad no es que nadie te diga que no tienes voz, sino darte cuenta de que nunca necesitaste su permiso para hablar. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.